A muchos de nosotros nos gustan los superhéroes. Tenemos nuestro favorito. Entonces está Superman, Iron Man, Batman, Spider-Man y un montón más. Y nos gustan porque tienen poderes, porque son fuertes, porque vuelan, porque lanzan rayos con sus ojos y muchas cosas más. Pero si yo te dijera que hay un héroe mucho más importante que todos estos, que tiene esos poderes y muchos más, y vino aquí a la tierra a ejercer un poder tal que no solo salvó a esta tierra, sino a planetas alrededor. Eso sí es poder. Eso sí es poder. Bienvenidos una vez más a Nosotros Creemos, el programa donde hablamos de las creencias básicas y doctrinales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Primero que todo, te invito, si no lo has hecho, a suscribirte en Fe en Cada Paso en nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos por todo lado. Muy bien, el tema de hoy es un tema importantísimo. Es el centro de nuestras creencias y de la vida misma. Es la luz, es el camino, es la vida, es la sal, es todo. Hoy vamos a hablar del Salvador, del héroe verdadero, pero héroe es una palabra demasiado corriente y mínima para todo lo que representa el Salvador. El Salvador del mundo, el Redentor, el Mesías prometido por mucho tiempo. En videos anteriores que hemos hablado de la vida preterrenal, la creación y la caída, hablábamos del papel esencial y fundamental del Salvador Jesucristo en el plan de Dios, en el plan de salvación. Es el centro del plan, definitivamente. Cuando hablamos de Jesús, el Jesús que conocemos aquí en la tierra, su vida no inició en un pesebre. De la misma manera que nosotros, su vida inició antes. Él estaba antes con nosotros en otro lugar, pero él ya tenía una naturaleza celestial. Él ya era un Dios llamado Jehová. Ya lo he dicho en varios momentos, Jehová y Jesucristo son la misma persona. Solo que él dejó atrás, dejó a un lado sus características de Dios y descendió a la tierra como un bebé, como cualquiera de nosotros que nace aquí en la tierra, con características muy diferentes a las tuyas y a las mías. Pero la vida de Jesús ya había empezado hace mucho tiempo. Era un hijo amado por el Padre, muy cercano a él, muy cercano. Pues hablemos que los dos eran dioses ya. Y cuando Dios plantea el plan, él es uno de los que está ahí, pues trabajando con él en eso. Trabajó en la creación e hizo muchas cosas más. Estaba totalmente involucrado en esta idea y finalmente el Padre lo selecciona a él, a Jehová, a que venga aquí a la tierra, nazca como un niño llamado Jesús y con el tiempo efectúe la obra de salvación más grande del universo. Pero como siempre, vamos a las Escrituras. Bien, aquí en la Biblia, en el libro de Juan, empezando, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todos sabemos que uno de los nombres del Salvador es el Verbo. Así que en el principio el Verbo, o sea, Jesús ya existía, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. De hecho, si seguimos más adelante en el capítulo 17 de Juan, dice en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Clarísimo, ¿no? Y está aquí en la Biblia: glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Ah? Y yéndonos aquí al libro de Mormón, en tercer Nefi 9, dice en el versículo 15: he aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios.
Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Así que Él mismo testifica de quién era Él antes. Él lo sabía. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El Salvador Jesucristo es el único medio por el cual podremos regresar al Padre. No hay otra idea, no hay otro candidato, solo hay un camino y es Él. Pero vamos a ver pues de qué se trata que Él sea el camino. Profetas como Isaías, por ejemplo, profetizaron de la venida de un Mesías y sin duda Él era ese Mesías. Muchos profetas hablaron de Él tanto del continente antiguo, o sea, lo que vemos allá en Jerusalén, en todas esas tierras, como aquí en América, que ya había gente, también testificaron de que vendría un Mesías que redimiría y salvaría al mundo. Y aquí entre nos, esa es la razón por la que celebramos la Navidad. Muchos preguntan, ay, pero ¿por qué celebran la Navidad? Si eso es una fiesta pagana, eso no es verdad, Jesús no nació en diciembre. Sí, Él no nació en diciembre, todos lo sabemos ya. Pero nos unimos al mundo cristiano en esta gran celebración del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué tendríamos que hacerlo a un lado? Eso era un paréntesis. Y yéndonos a la Biblia otra vez, en el libro de Lucas, ya que estamos en Navidad, miren lo que dice. Pero el ángel les dijo a los pastores, ¿cierto? Cuando llegaron estos ángeles a cantar y a dar las buenas nuevas, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es sumamente emocionante. Bien, y recuerdan que en el libro de Mormón, Lehi, el padre de Nefi, ve una visión donde ve un árbol con un fruto con ciertas características especiales. Nefi era un hijo muy obediente y quería por sí mismo saber el significado de lo que vio su papá. Y se le permitió ver muchas cosas. Entre esas, él dice, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Y empieza a hablarle el ángel, y le dice más abajo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. Y más adelante, y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado, y vi también al profeta que había de preparar a la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos y el Espíritu descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. O sea, el mensaje de que vendría un Mesías, que había nacido, que iba a nacer de María, en Nazaret, en Belén, estaba predicho aquí en este libro y aquí en este otro libro. Todo lo que hay en estos dos libros es un testimonio de la naturaleza, de la misión, de toda la vida, todo referente al Salvador Jesucristo. Por eso aquí hablamos de un Antiguo Testamento, un Antiguo Testimonio, un Nuevo Testimonio y otro testimonio. Un ángel, previo a todo esto, le anuncia a María que va a ser madre. ¿Se imaginan ese susto? Yo no he conocido varón, o sea, yo no he tenido relaciones con nadie. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Es que no cabe en la cabeza. Pero la manera en que María lo acepta habla muy bien de ella. Tendrás un hijo y es el Hijo de Dios. Por ende será traído al mundo o será concebido más bien de una manera peculiar.
y la gente ha dicho un montón de cosas totalmente incorrectas y salidas de todo contexto en cuanto a la concepción de Jesús. Algún día lo sabremos, pero no es con esa mente sucia que mucha gente tiene. María queda embarazada y le dice a su novio del momento: oye, José, estoy embarazada. ¿Qué puede pensar José? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo no soy el papá de ese niño. Yo amo a José. Para mí José es un hombre impecable, maravilloso, y todo lo que un hombre debería ser es así como José. Decir, yo sé que ahora que tú dices que estás embarazada, que no estás casada, a ti te pueden hacer daño, te pueden apedrear, todo puede terminar muy mal, así que mejor yo asumo ese papel y nos vamos de aquí. José fue un hombre increíble que siempre estuvo al lado de Jesús. No hay muchas cosas que se mencionen de José, pero sin duda fue un gran padre. Entonces ahí vemos la naturaleza del Salvador, ¿no? Heredó las cualidades de su madre, como la naturaleza humana, la capacidad de morir, de sufrir, de sentir dolor, todo lo que nosotros somos. Pero también heredó las cualidades divinas de su Padre real, las cualidades de Dios, lo que hizo que eso permitiera que él hiciera muchas cosas aquí en la tierra que ninguno de nosotros puede hacer. Él es como mitad Dios, mitad humano. Y esas cualidades juntas eran las adecuadas y por las cuales él podría llevar a cabo el sacrificio más grande visto en todo el universo. Jesús nace en unas condiciones adversas. Él, el rey del mundo, nació en condiciones muy humildes, en un pesebre, una pesebrera. Era un lugar donde estaban los animalitos de la casa, estaban los burros, los bueyes, qué sé yo. Olía mal, no era un sitio con mucha asepsia. Sin embargo, así nació el Salvador del mundo. Y nació en un periodo histórico algo complicado. Ustedes saben que se estaba haciendo el censo. Y bueno, por esa razón José y María tuvieron que salir, porque pues José era de otra ciudad, tenía que ir a censarse. Nadie les abría, nadie los permitía entrar. Fue todo un caos total, por eso tuvieron que tener al Salvador en un pesebre. Pero algo curioso pasa también, porque estos hombres sabios, llamados los Reyes Magos, hablan con Herodes, quien era el mandamás de la época, y le dicen que ya vieron la señal, que el Salvador, el rey, el verdadero rey, había nacido. Como todo tirano, pues se asustó que lo fueran a tumbar de su puesto. Y entonces lo que hace es mandar matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque cualquiera de esos podía ser. Una crueldad absoluta, solo por conservar su puesto. Pero pues, nadie puede acabar el plan de Dios y las cosas pasan por una u otra manera. Dice el relato que el día del nacimiento de Jesús, ángeles aparecieron a pastores. También hay una señal que reconocieron Reyes Magos, que fueron y le entregaron unos obsequios a Jesús. Mucha gente lo vio, y no solo en esa parte de la tierra, sino aquí en América también se vio la señal de que el Mesías prometido había nacido, así como años después se dio la señal de que había muerto. Todo gira en torno a este bebé, todo gira en torno al Salvador del mundo. Por eso es tan importante. Muchos dicen que nosotros no somos una iglesia que cree en Cristo. Me atrevería a decir que es la iglesia que más cree en Cristo. No hay mucha información de la vida de Jesús en cierto periodo de tiempo. Tenemos referencias muy cortas, como a sus 12 años se perdió
y sus padres lo buscaron por varios días hasta que lo encontraron en el templo. Algún día sabremos todas las cosas, eso es lo importante. Tal vez no tenemos toda la información ahora, pero eso no quiere decir que no podemos creer. Sin duda Jesús tenía que prepararse para realizar tal obra como la expiación de Jesucristo. Sin embargo, él, desde que se empieza a conocer a sus 30 años, un poco de la historia, él anduvo haciendo bienes. Recuerden que siempre ha habido en la historia, aún hoy, personas que creen que saben mucho de las escrituras y lo hacen saber y nadie más sabe y nadie más puede enseñarles. Entonces ellos ya tienen la palabra final de todo. Pues así eran los escribas y fariseos, eran los doctores de la ley y ellos eran quienes enseñaban y no le enseñaban a cualquiera, era a los que ellos permitían que eso pasara y solo ellos y nadie más. Pero cuando llega Jesús y empieza a enseñar otra cosa que es totalmente distinta a lo que ellos han venido hablando, entonces ya no cuadra mucho. La ley de Moisés es una ley preparatoria para vivir la ley del Evangelio, así como la ley del diezmo hoy es una ley preparatoria para vivir la ley de consagración más adelante. La ley de Moisés decía, si alguien te golpea, tú lo puedes golpear. Si alguien te roba, tú puedes quitarle sus posesiones. Finalmente es justicia, ¿no? Es justicia. Tú me haces, yo te devuelvo. Eso es lo que enseña. Y era la ley que permitía un orden en ese momento. Pero la ley del Evangelio de Jesucristo es superior en muchos niveles. Entonces, por ejemplo, en el Sermón del Monte y en varias enseñanzas que el Salvador dio, él decía, ahora, si alguien viene y te da una bofetada, tú pones la otra mejilla. Es algo un poco más complejo. De hecho, decía, no matarás, decía la ley, no matarás. Y era así estricto. ¿Ok? Es claro, no vas a matar a nadie. Pero el Salvador decía, no solo no matarás, sino que no insultarás ni tendrás malos sentimientos contra otra persona. La ley se elevó, porque matar, la verdad, en el montón de gente que hay en este mundo, son muy pocos los que matan. Pero, ¿y los que insultan a otros? Los que tienen enemistad con otros, creo que somos más. Entonces, eso ya no le estaba gustando tanto a los fariseos y a los escribas. Nos está quitando el público, está cambiando nuestras ideas. Este hombre está loco. Y entonces empiezan a fraguar planes malévolos en contra de él. Además, que este hombre también hace milagros y está haciendo cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces va y le devuelve la vista al ciego. El paralítico se levanta, la mujer con flujo de sangre es sanada. Entonces genera una euforia de la gente, es natural. Esto no le convenía a ellos. Ellos empiezan a molestarse bastante con Jesús, de hecho llegan a varios puntos, porque así es la gente, así es la gente. Como ven que no les están poniendo tanta atención, entonces se van a estar donde Jesús esté, para sembrar ahí una semillita de duda, para tratar de hacerlo caer en diferentes ideas. Están ahí para hacer una piedrita de tropiezo. Pero el Salvador muy sabiamente responde con las Escrituras, porque esa es la clave. Las respuestas están en las Escrituras. Pero ellos no entendían las Escrituras realmente. Cuando él dice en un momento en la sinagoga, ese Mesías del que están hablando, soy yo, se alborotaron totalmente. Blasfemia, ¿cómo se le ocurre a este hombre venir a decir este tipo de cosas? Obviamente se fueron en contra de él y bueno, y empiezan a planear varias cosas un poco maquiavélicas. El Salvador tenía claro cuál era la misión y se estaba preparando para esa misión, pero también tenía claro que él tenía que ser el modelo que cada uno de nosotros tenía que seguir. Entonces el Salvador amaba a las personas. El Salvador iba y buscaba a la mujer pecadora, al hombre pecador,
y estaba con ellos, cosa que para los fariseos eso no era correcto. Esas personas había que desecharlas. Entonces no era la manera de proceder de Jesús. Jesús iba donde los leprosos. Jesús iba donde las personas enfermas, no solo del cuerpo, sino del espíritu, y los traía. Por eso lo amaban tanto, porque quien ama es amado. Por eso es que a los fariseos pues no los querían mucho. Él viene a traer un evangelio de amor, pero de amor y justicia. Hay un episodio muy especial en la vida del Salvador que a mí me gusta mucho y que ha sido malinterpretado por muchos otros. Se dice que Jesús se enojó de una manera salvaje cuando vio que estaban comercializando en el templo, en la casa de su padre, y tiró la mercancía y sacó a la gente de ahí de una manera agresiva. Y cualquiera puede decir, bueno, sí tiró las cosas, se enojó, pero no, Jesús fue perfecto en todo lo que hizo. Él no se enojó, él se indignó. ¿Cómo es posible? O sea, estoy con plena justicia haciendo limpiar la casa de mi padre, no con un enojo contra las personas y con ese odio que uno en la naturaleza de uno caída sí tiene. Él no, él estaba indignado por la acción, pero jamás por las personas. De esa manera, él es el camino. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese camino del discipulado. Para ser fieles discípulos de Jesucristo, debemos quitarnos esa naturaleza caída que tenemos. Entonces, si yo soy una persona que me enojo con facilidad, se espera que yo vaya arreglando eso y adopte los atributos de Cristo. Nosotros no podemos quedarnos como nacimos. Nosotros no podemos decir, es que así soy yo y no puedo cambiar. No, esta es una iglesia de cambio, es una iglesia de transformación, de nuevos comienzos, como dijo Elder Keaton, porque se espera que nuestra naturaleza cambie a una más semejante a la del Salvador. Entonces, si el Salvador era un hombre que no era orgulloso, pero yo lo soy, entonces tengo que aprender de la humildad de Jesucristo. Se espera que esa sea la manera en que yo sea una buena discípula suya. Entonces, llega el momento más importante en la vida de Salvador. Es el momento de que realice ese sacrificio que salvaría, redimiría a todo el mundo, toda la humanidad. Recuerden que debido a la caída, nosotros nacimos caídos y debemos vencer este estado natural. Y quien ayuda a que eso sea posible es el Salvador mismo. Entonces Él va con sus apóstoles a un lugar que ya tenía reservado para eso. No era una situación fácil, no iba a ser sencillo para Él, a pesar de tener esta naturaleza divina y naturaleza humana. Él le pide a sus discípulos que lo esperen, que velen con Él, que Él va a ir a orar. Pero quiero que nos demos cuenta de cómo todo esto estaba ya dicho. Isaías, muchísimos años antes, describe cada cosa que iba a suceder con el Salvador. Miren lo que dice en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías dijo esto muchísimos años antes. Describió cada cosa que vivió el Salvador. Esto no es un cuento. Esto no es algo bonito solamente. Esta es la realidad de la vida. Jesús no solo fue un gran maestro, no solo fue un ícono mundial,
o como últimamente le llaman, un influencer maravilloso. Jesucristo, desde antes de venir al mundo, ya estaba escrita su historia. Y grandes profetas hablaban de él, preparándonos para recibirle, desde Adán y Eva. Esta es la realidad. Y él prometió que volvería. Eso también será realidad. Y entonces él se va a un lugar y empieza a orar. Y no es una oración común, no es una oración sencilla. Él empieza a padecer cierta cantidad de cosas que nosotros en muchos casos no hemos experimentado. Cuando yo pienso en un dolor, pensemos en un dolor muy fuerte. Por ejemplo, un parto. O pensemos en un dolor de un hueso roto. O en un cálculo renal que sé que duele mucho. Un dolor de muela. Uno se queja bastante de eso. Pero piensen que él lo sufrió todo al mismo tiempo. Y ese padecimiento hizo que sangrara por cada poro de su piel. ¿Ustedes han puesto a ver sus poros? No se pueden ni ver, son microscópicos, ¿sí? Ahí medio se mira más o menos, dice, sangrar por cada poro. Se reventó por dentro. Dice aquí en Mosía, y he aquí sufrirá tentaciones y dolores en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Y no solo fue el padecimiento físico, que ya es bastante doloroso, sino hay un padecimiento emocional, depresión, ansiedad, miedo. Y además de eso, el dolor de las consecuencias del pecado. Tú que has llorado al arrepentirte con sinceridad por lo que has hecho, igual que yo. Todos hemos cometido errores y Él tuvo que pagar uno por uno, para saber cómo socorrernos y darnos la libertad y darnos la oportunidad de arrepentirnos y ser limpios nuevamente. Sin esa expiación que Él hizo, sería completamente imposible volver al Padre algún día. Y estaríamos tan cargados que no podríamos vivir de lo pesado que se hace la vida aquí en la tierra, tanto por nuestra naturaleza humana como nuestras malas decisiones. Es tan difícil la situación que un ángel llega a consolarlo, a decirle como, vamos, tú puedes, tú puedes. Eso es impresionante. Muchos piensan que lo más significativo y doloroso del Salvador fue su momento de la crucifixión. Y sí, obviamente todo es un conjunto, ese sufrimiento. Pero la parte clave, la parte que más tiene que ver con nosotros, es esa que Él realizó en Getsemaní. Es por eso que nosotros estamos tan agradecidos con el Salvador por darnos la oportunidad de arrepentirnos. Es por eso que nosotros debemos permitir que el poder de la expiación transforme nuestra vida, porque si nosotros no nos arrepentimos y seguimos por la vía equivocada, es como si no hubiera habido redención para nosotros, es una condenación eterna. Así que tenemos que estar agradecidos por esta oportunidad, debemos hacer uso del poder transformador de la expiación en nuestra vida, no es algo menor. Como dijo el presidente Holland, no es un hecho aislado lo que pasó en Getsemaní, es la mayor muestra de amor que puede dar alguien. Y como el mismo Salvador lo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos.
y ustedes son mis amigos. Nosotros somos sus amigos. Inmediatamente después de esta situación tan fuerte para él, viene una situación también bastante difícil. Uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, lo traiciona. Eso da dolor. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Me han traicionado amigos. Pensé que eran amigos, pero no lo eran. Eso duele y duele mucho. Y aunque el Salvador sabía que eso iba a ocurrir y que Judas haría eso, que ya lo sabía todo, dejó que pasara porque así tenía que pasar. Entonces Judas lo entrega con un beso. Se lo llevan a altas horas de la noche. Todo lo que pasó en el juicio o el arresto de El Salvador fue injusto y muy mal manejado. Fue algo corrupto. Sin embargo, Jesús permite que así suceda. Así deben suceder las cosas. Él es azotado, él es golpeado, se le pone una corona de espinas en su cabeza, se burlan de él, lo tratan como lo peor de este mundo y piden salvajemente que sea crucificado, que era una de las maneras más crueles en que se podía acabar con la vida de alguien. Y el Salvador del mundo, el Rey del mundo, el Hijo de Dios, tenía que padecer esas cosas. Todo es injusto, donde lo vemos, pero todo era necesario. A él lo llevan cargando la cruz hasta el lugar del Calvario, donde él ya iba a ser crucificado. Le entierran unos clavos de un diámetro enorme en sus palmas y también en sus muñecas, porque si no se desgarra. Clavan sus pies, o sea, es cuando uno lo piensa realmente, es salvaje, es una manera tan cruel, sin sentimientos, que yo diría es un acto imperdonable, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Y cuelga ahí nomás clavado de sus manos y de sus pies, o sea, se empieza a ir el aire, empiezas a morir, a agonizar, y no basta solo con eso, también te hieren, te lastiman, te cortan, se burlan de ti. Son cosas que uno dice, y es tremendamente conmovedor. Cómo ese ser que todos amaban tuvo que morir así, tuvo que ser tratado así, y que su madre estuviera abajo viendo cómo pasaba todo esto y no poder hacer nada. Por esta razón es que nosotros estamos eternamente en deuda por lo que Él hizo. Por esa razón cantamos: asombro me da el amor que me da Jesús. Y saber que cada vez que nosotros de manera deliberada pecamos, estamos lastimando de nuevo y tirando a la basura todo lo que Él hizo. Cuando lo hacemos de manera deliberada, o sea, de manera rebelde. La verdad, lo único que uno puede pensar es en la gratitud de alguien que dio todo. Como dicen las escrituras, a él no le quitaron la vida, él la entregó. Y tener el valor, el amor más bien, de decir: perdónalos, Padre, es que no saben lo que hacen. Es increíble, es de admirar y es de recordarlo siempre. Por eso nosotros lo recordamos siempre, no solo en Navidad, no solo en la Pascua, sino cada día y sobre todo cada domingo junto al altar de la Santa Cena. Es una oportunidad no solo de pensar en Él, sino de transformar nuestro corazón para que sea más semejante al de Él. Entonces el Salvador fallece en la cruz y la tierra lo sabe. La tierra se sacude, se oscurece, tiembla.
porque la luz del mundo murió. ¿Qué pasa en ese momento? Él fallece, se va al mundo de los espíritus, porque hay un mundo de los espíritus donde todas las personas que han fallecido están ahí esperando todo lo demás que viene más adelante. Él se va a ese mundo de los espíritus y se va a organizar su obra. Dice que él va a predicar a los espíritus encarcelados y va donde los rectos, donde los espíritus rectos, y enseña y organiza su obra allí. Y ahí está en un periodo de los 3 días, que para nosotros son 3 días de su muerte, él está allí trabajando. Resulta que él previamente había dicho cosas como que él iba a volver, él iba a resucitar, pero nadie entendió, nadie realmente entendía lo que él hablaba muchas veces. Y de hecho, María Magdalena, una mujer muy allegada a él, muy amorosa, quería muchísimo, María Magdalena está ahí esperando. María Magdalena lo acompaña al cuerpo de Jesús. Ella llega y la roca que cubría esa puerta ya no está. Había soldados custodiando eso precisamente porque podían los seguidores de él sacar el cuerpo y decir que él había resucitado. Entonces mejor estaba cuidado por los soldados romanos. Pero ¿qué soldados romanos van a soportar el poder de unos ángeles? Ángel llega y abre la tumba y ya, Jesús no está, ¿sí? Y llega María junto con otras mujeres a cuidar el cuerpo y no está el cuerpo. Uno ahorita dice, no, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no entendieron? Él dijo que el tercer día iba a resucitar. No es tan fácil de entender. No es algo tan creíble, a pesar de que habían visto muchos milagros. Es algo que no se entendía del todo. ¿Y dónde está el cuerpo? Por favor, decía María, ¿dónde está? María es la primera, María Magdalena, la primera que tiene la bendición de ver a Jesús resucitado. Jesús le dice, no me toques, es que no he ido al Padre todavía. Entonces, no me toques y ve y dile a todos lo que has visto. Dile que yo ya resucité. Ella corre y le dice a Pedro y le dice a Juan, y ellos van y no entienden dónde está el cuerpo, qué fue lo que pasó, hasta que Jesús aparece. Les dice, yo les dije que iba a resucitar, aquí estoy, toquen las marcas de mis manos y sabrán que soy yo. Bueno, y entre otras cosas que pasaron, como el camino a Maús y varias cosas, porque después de la resurrección del Salvador resucitaron otros. Entonces, claro, era una conmoción en todos lados. Todo el mundo hablaba del tema hasta que realmente entendieron, oiga, sí, este es el Hijo de Dios y resucitó. Es un notición, ¿no? O sea, es algo que es muy difícil de entender y más en esa época. El caso es que el Salvador se reúne con Pedro porque Pedro pues dice, ya el Salvador no está, ya nuestro maestro se fue, pues yo me regreso a trabajar en mi negocio, en lo que yo trabajaba antes. Yo era un pescador, me voy allá a pescar. Y el Salvador le hace unas preguntas que bien pueden hacértelas a ti y a mí. ¿Me amas más que este trabajo que tienes? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y una tercera vez, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, ¿por qué vas y te devuelves a trabajar en lo que estabas trabajando? Y no vas y apacientas y enseñas lo que yo te dejé. Lo que yo me tengo que ir ahorita, me tengo que ir. Pero yo tengo que dejar esto ordenado y organizado. Tú eres el líder de este quórum de los 12. Por favor, ponte a apacentar a las ovejas. Es muy interesante lo que el Salvador habla con sus discípulos en ese momento. Él se despide y se va al cielo. Y ellos ven cómo sube al cielo. Eso tiene que ser muy emocionante.
Pero lo interesante también continúa después, porque él se va, pero no se va tan lejos. O sea, yo creo que él hace varias paradas, pero las que conocemos son las siguientes. En esa conmoción de la tierra, eso no fue solo allá, en el Medio Oriente, se sintió en toda la tierra, afectó a toda la tierra. Aquí había gente en América que sufrió lo mismo, terremotos y varias cosas más, la oscuridad, por ejemplo. Dice, y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, contándose lo que había pasado, ¿cierto? Oyeron una voz como si viniera del cielo y miraron alrededor, pero no entendieron, así como nos pasa a todos. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte, no obstante, a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. ¿Se imaginan eso? ¿De dónde viene esa voz? Y de nuevo oyeron la voz, pero no la entendieron. Y a la tercera vez, parece ser un número muy interesante, el número 3, oyeron la voz porque aguzaron el oído. Es lo que está sonando. Y esa voz iba hacia el cielo. Desde ahí venía el sonido. Y la voz dijo, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Uf, qué emoción ver desde el cielo descender al Hijo de Dios, como había sido prometido y que nadie creía que iba a pasar ya. Había unos pocos creyentes y llegó. ¿Sí ven por qué les digo que cuando Él venga la segunda vez, muchos ya no creen en eso? Pero Él va a venir, Él lo prometió. Y así como llegó esta vez allí, llegará acá, pero en una gloria impresionante. Él ya lo había dicho antes. Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y cuando Él llega, dice, ustedes serán esas ovejas. Y Él organiza su iglesia, organiza su obra, enseña a todos qué es el bautismo, la Santa Cena, qué significa, hace que palpen sus manos y su costado para que vean lo que Él hizo por ellos. Luego de esto, el Salvador se va. Él está con ellos unos días y se va. ¿A dónde? Pudo ir donde su padre, pudo ir a otros lados, eso no lo sabemos ahora, el caso es que se fue. Y quedó organizada su iglesia en el continente americano. ¿Quién es Jesús hoy? Jesús es nuestro Salvador. A Él honramos, a Él adoramos, a Él le agradecemos. Él es nuestro mediador, nuestro juez, nuestro abogado. Él desea que volvamos al Padre por medio de Él. Él puso ya todo. Depende de nosotros el aceptarlo y el seguirle. Por eso es que nosotros celebramos Navidad. Por eso es que nosotros centramos la enseñanza del Evangelio, centramos nuestra vida en Él, porque no hay otra manera de hacerlo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solo siguiéndolo a Él podremos regresar. Depende ahora de nosotros mismos, pero siempre contamos con Él en cualquier circunstancia. Yo sé que Él vive. Él murió en una cruz, sí, pero resucitó al tercer día. Y yo sé que Él hoy vive, hoy existe aún, y se preocupa por cada uno de nosotros y nos conoce con nombre propio. Sabe quiénes éramos antes de venir aquí a la tierra y sabe quiénes somos hoy. Y sabe quiénes podemos llegar a ser si nos esforzamos realmente para lograrlo. Él es nuestro héroe real, quien realmente nos salvó con su poder y con el poder de su Padre. Él es el Creador. Él es un pilar fundamental en nuestra vida y su expiación es uno de los 3 pilares que sostiene el plan de salvación, porque sin expiación no habría salvación.
Sin expiación no habría esperanza, no habría redención, no habría oportunidades. Así que Él hizo todo por nosotros. Gracias a lo que Jesús hizo, tú y yo vamos a resucitar perfectos, perfectos, gratis. La resurrección es para todos, justos o injustos, todos vamos a resucitar y vamos a ser inmortales, no vamos a morir jamás. Pero esa muerte espiritual depende más de nosotros, depende de nuestro deseo de querer llegar a ser semejante a nuestro hermano mayor, que es Jesús, y dejar a un lado ese ser natural que nos condena, que es una carga pesada para nosotros y no nos deja avanzar. Yo testifico con todo mi corazón que Cristo vive y que está muy cerca. Si ustedes se dan cuenta, las señales de su segunda venida, en su gran mayoría, ya están dadas. Está pasando. Las vemos todos los días, según están en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Está sucediendo. Él va a llegar pronto. No sabemos qué tan pronto, pero sucederá. Hay que estar preparados, porque llegará cuando menos lo esperemos. Sin duda sé que Él me ama, a pesar de mis muchos errores. Él me ama y sigue confiando en mí, creyendo que yo podré arrepentirme y convertirme en una persona diferente, más semejante a Él. Él me da oportunidades todos los días. Yo a veces las tomo y a veces no las tomo. Y cuando no las tomo es cuando peor me va. ¿Qué significa Él para ti? ¿Qué significa que Él haya sufrido en Getsemaní y en la cruz por ti? ¿Qué significa para ti que Él haya resucitado y te hubiera dado todas las oportunidades habidas y por haber para que tú seas eternamente feliz, sientas lo que es el gozo real que hoy es tan difícil de sentir por nuestra naturaleza y por nuestras equivocaciones? Gracias por quedarte hasta acá en este video, gracias por tus comentarios, gracias por compartir este video en tus redes sociales, por dejar tu like, gracias por seguirnos en redes, por suscribirte a Fe en Cada Paso. Hacemos esto con el corazón porque creemos en Cristo. Así que en este canal hablamos de Él, predicamos de Cristo, es lo que hay que hacer. Nos vemos en el próximo capítulo de Nosotros Creemos, donde hablaremos de, ¿qué va a pasar cuando muramos? ¿Qué nos espera más allá? Nos vemos pronto.